¿Quiere ver usted cómo está la otrora iglesia más grande de los Estados Unidos en la actualidad? ¡Sí! ¿Será entonces que las megaiglesias están en crisis? ¡Que Dios se apiade de nosotros! Averigüémoslo hoy aquí, en Biblia Libre. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Sí, señores, mucha gente está diciendo que las megaiglesias están en crisis. Pero, ¿será esto cierto? ¿Será verdad? ¿Todas las megaiglesias están en crisis? ¿O algunas megaiglesias están en crisis? ¿Cuáles están en crisis y cuáles no? ¿Qué es una megaiglesia? Comencemos por ahí. La definición de megaiglesia es una congregación cristiana que reúne a una cantidad muy grande de asistentes de manera regular, generalmente 2,000 personas o más por semana en sus reuniones principales. Teniendo en cuenta esta definición, pues aquí se abre el abanico gigantesco para una cantidad de iglesias que nosotros generalmente no consideraríamos megaiglesias. Es decir, si una iglesia con más de 2,000 personas ya es una megaiglesia, pues ahí se incluyen muchísimas iglesias de diferentes denominaciones. Así que tendríamos más de 28,000 megaiglesias solamente en los Estados Unidos. Pero no vamos a hablar de esas en particular, sino vamos a hablar de las megaiglesias corporativas, aquellas que son realmente grandes, que tienen un manejo financiero al estilo corporación, empresa, ¡cachén, cachén!, que tienen una marca, son una marca y venden una marca. Así que miremos las características de estas iglesias que vamos a analizar. Número 1, tienen un liderazgo centralizado. Sí, señores, un gran líder. El líder es bueno, el líder es bello, no hay voluntad, olvídate de ello. Sí, el apóstol, el profeta, el gran líder que es el visionario, el que soñó algo y Dios se lo reveló, el coaching, el motivador. Esa persona, celebridad, el pastor celebridad, es el que dirige la mega iglesia corporativa. Número 2, son iglesias que tienen una cultura de marca. Mercadotecnia, ¿dónde están las verdaderas ganancias? Ellas mismas, en sí mismas, son una marca. Tienen unas frases típicas que repiten continuamente, una marca, un sello, ¿sí? Se venden como imagen, merchandising, redes sociales. Es esa típica iglesia que usted ve al pastor bailando en TikTok. Número 3, son esas iglesias que se enfocan en el crecimiento numérico. Cada vez ellas intentan ser más grandes y poderosas, de tal forma que su crecimiento numérico no solamente impacte en sus finanzas, sino también en la sociedad de manera política. Por eso generalmente estas mega iglesias corporativas se vinculan con la política. Tienen empresas subsidiarias. Es decir, no es solamente la iglesia, sino además tienen canales de televisión, emisoras de radio, periódicos, colegios, universidades, campus, etcétera, etcétera, etcétera. Es una gran red de empresas que giran alrededor de la empresa corporativa llamada iglesia. Número 5, tienen un mensaje tipo coaching, es decir, motivacional. La idea es hacer sentir bien a la gente, no que se sientan incómodos. Generalmente reciben a todo el mundo, aunque políticamente no acepten ciertas actitudes o comportamientos de algunas personas, pero no lo van a decir en el púlpito porque su mensaje es puro mensaje motivacional y moral. Número 6, muestran un evidente desprecio por la doctrina. Se encargan de predicar un mensaje diferente, predicar entre comillas, dar un sermón de estos motivacionales diferentes cada semana. No tienen una predicación expositiva, no toman un libro y lo explican verso a verso, día tras día. No, ellos no hacen eso. Cada semana tienen un tema diferente, tienen un tema por mes
y pues ellos no hablan mucho de arrepentimiento, ni de pecado, ni de juicio, no les interesa ese tema porque la idea es crecer. Número 7 son congregaciones consumistas. Es decir, venden lo que sea, te venden una camiseta, te venden un pocillo, te venden un disco, te venden una película, tienen cafetería, los lugares de reunión son malls, centros comerciales completos donde puedes ir, ver una película, ir a un culto, tomarte un helado, un café o incluso comprar ropa. Ese es el tipo de iglesias que vamos a analizar. Si bien, según el Pew Research, el cristianismo ha bajado muchísimo, por ejemplo en los Estados Unidos, del 78% en 2007 al 62% en 2024 de personas aquí en los Estados Unidos se consideran cristianas, bajó el cristianismo, pues esa baja del cristianismo es generalizada en todas las iglesias, no solamente en las mega iglesias. Lo cierto es que por lo menos en los Estados Unidos y según datos de Life Research, las iglesias están en una crisis terrible. Vea este gráfico. En 2024 se abrieron 3.800 iglesias, pero cerraron 4.000. En 2019, 3.000 abrieron y cerraron 4.500. En 2014 abrieron 4.000 y cerraron 3.700. En 10 años cambió completamente el balance entre iglesias nuevas que abren a iglesias que cierran. Siempre han cerrado iglesias, pero las nuevas iglesias son menos que las que cierran y esto ya es un grave problema. En un estudio de Hartford Institute afirman que efectivamente las megaiglesias pues siguen creciendo no tan rápido como antes, pero el problema no es que sigan creciendo, sino que la asistencia es cada vez menos frecuente. Las personas pertenecen a esa iglesia, pero van una vez al mes, si acaso, ya casi no van. Pero hay un dato de vital importancia. En un estudio del 2 de septiembre de 2025, Barna Group publicó algo que se llama Jóvenes Adultos Lideran un Resurgimiento en la Asistencia en las Iglesias. Según ese estudio, los cristianos de la generación Z están asistiendo en un promedio de 1.9 fines de semana al mes. Eso sonaría poquito para alguien como nosotros que está acostumbrado a ir mínimo una vez a la semana a la iglesia. Pero pues esto es alto cuando hablamos de estudios porcentuales, ¿sí? Es decir, la nueva generación, los jóvenes quieren ir a la iglesia. Hay muchos jóvenes de generación X, de generación Z, bueno, aunque la X ya no es tan joven, que están yendo a la iglesia y que quieren volver a la iglesia. Pero, el mismo Barna Group en 2014 había publicado un estudio titulado Diseñando espacios de culto pensados en los millennials. Y en ese estudio dieron unos datos estadísticos tremendos. Se demostró que los jóvenes están dudando de las megaiglesias, que no confían en una iglesia que cambia el título. Ya no dicen comunidad, sino hablan de privacidad. Ya no hablan de santuario, sino de auditorio. Ya no hablan de lo clásico, sino de lo moderno, de lo trendy. Y les gusta más algo quieto que algo ruidoso y escandaloso. En pocas palabras, ya no les gustan tanto las mega iglesias y están buscando algo diferente. Y es que hay un ranking que se llama Ranking Outreach. Es una evaluación que se hace con los registros de las propias mega iglesias y que nos muestran cómo esto que estoy diciendo de este bajón en las mega iglesias corporativas es una realidad. Mire, usted puede ingresar ahí a la página que voy a dejar acá a continuación para que se dé cuenta de que lo que estoy diciendo no es mentira. Ejemplos. Saddleback. Después del retiro de Warren, comenzó a caer. En 2024 tenía una asistencia de 30,000 personas y en 2025 se estimó un promedio de 28,000. Cayó 2,000 personas en un año. Un caso más alarmante es el de Potter House, de T.D. Jakes, que para el 2023 tenía un promedio de 23,000 asistentes y para el 2025 cayó a 12,000 asistentes. Es una caída tremenda. Y cómo no hablar de nuestro amigo Joel Osteen aquí en Lakewood, en Houston. En 2006, cuando estuvo en su pico de crecimiento, tenían 52,000 personas en promedio asistiendo a la iglesia y hoy ya no es la iglesia más grande de los Estados Unidos, no señores, esa lo ocupa otra iglesia. Hoy tienen una asistencia de 45,000 personas en promedio fin de semana y yo creo que eso está como inflado. Creo que están sumando la iglesia en inglés y la de español. Ha sido un año difícil. Guerras con billetes. Sin embargo, el caso más alarmante es el de Hillsong. Ellos tenían en todo el mundo más de 130,000 personas asistiendo cada fin de semana, por lo menos en 2019.
Tenían 16 iglesias aquí en los Estados Unidos, todas ellas grandes, consideradas mega iglesias. De esas 16, hoy les quedan 5. Y nada más terrible que el caso de Nueva York. Nueva York era la gran insignia de Hillsong. Asistían 10,000 personas, la mayoría de ellos jóvenes, cada fin de semana. Después de la caída de Carl Lentz y todo lo que sucedió y todos los escándalos de Brian Houston, hoy la iglesia Hillsong en Nueva York no tiene una asistencia mayor a 500 personas. Es decir, ya ni siquiera es una mega iglesia. Lo mismo podemos decir de Gateway Church, aquí en Dallas, Texas. Después del escándalo, usted ya sabe, que hubo allá con el pastor, pues la asistencia bajó terriblemente. En junio de 2024 tenían un total de 100,000 miembros en todas sus iglesias. O sea, era una cosa grandísima. Todos sus campus eran llenos de personas. Hoy no pasan los 20,000. Ha bajado muchísimo. Sí, sé que hay otras mega iglesias que están creciendo, pero las mega iglesias corporativas típicas están decayendo. Sí, hay alguna que otra mega iglesia corporativa que sigue creciendo, pero más bien lentamente. Ahí en esa página que les acabo de dejar están todos los datos de todas las iglesias más grandes de los Estados Unidos por lo menos. ¿Y por qué hablo de los Estados Unidos? Porque en Latinoamérica no hay datos, no hay ninguna empresa estadística. Aquí todo lo miden, todo. En Latinoamérica no hay forma de saberlo. Sin embargo, lo que sí sabemos es que los procesos que se dan acá se repiten inevitablemente en América Latina. Pero la pregunta a esto es, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas de esta caída? Y aquí vamos a mencionar 6. Número 1. La iglesia alrededor de una sola persona. ¿Por qué muchas de estas mega iglesias han caído? Porque sus pastores, celebridades, han caído. Muchísimos escándalos sexuales, muchísimos escándalos de malversación de fondos, falta de transparencia económica, falta de rendición de cuentas. Estos superpastores nadie les puede decir qué tienen que hacer ni nada, porque son los ungidos y nadie los puede tocar. Además de eso, como son super celebridades, pues están desvinculados de la gente. La gente realmente nunca habla con ellos, no los conoce. Y eso termina que después la gente le tiene desconfianza por el que antes pues daban lo que fuera, porque era mi pastor. Después de años de que se acostumbran a vivir ahí, se dan cuenta que pues ese señor tiene una montaña de efectos y que no tiene nada que ver con ellos y jamás han hablado con él en su vida y comienzan a perderle credibilidad. Lo mismo pasa pues con esos que se las dan de apóstoles y profetas y andan dando profecías y sus profecías no se cumplen. Pues el pastor celebridad termina perdiendo credibilidad. Por eso el modelo bíblico es una iglesia con varios pastores donde el centro sea Cristo, el glorificado sea Cristo y no el pastor. ¿No se le ofrece un Mesías? No. Ay, debí quedarme con los iluminados. Número 2. Pérdida de confianza. La gente ya no confía en las mega iglesias. Primero porque lo que predican generalmente no se cumple, sobre todo cuando son mega iglesias que tienen que ver con el movimiento de la prosperidad. Esa prosperidad económica que ellos tanto predican y dicen, pues la mayoría de las personas de la iglesia finalmente no la ven. Andan todo el tiempo sufriendo de que no tienen y van a la iglesia con la esperanza de tener, porque eso es lo que realmente a ellos les mueve. ¿Sí? Lo que les mueve en el corazón es poder tener dinero y capacidad económica, y cuando no lo reciben, pues se ven decepcionados por la iglesia y prefieren no regresar. Además, estas mega iglesias están llenas de política, conflictos internos, conflictos de poder, luchas de egos. Todo eso en un momento dado termina cansando a la gente, hermano. Yo lo sé, yo estuve en un tipo de iglesias como esta. Muchas de esas iglesias además tienen modelos pastorales completamente abusivos, donde el pastor ordena y hace lo que se le da la gana con las personas, los pone a trabajar gratis para que finalmente él reciba los réditos. Por eso, pues estas iglesias no generan absolutamente nada de confianza. Número 3, un modelo demasiado costoso. Un super mega ultra architemplo o santuario o centro de convenciones, como le dicen hoy en día, cuesta mantenerlo. Necesitan gente para que hagan el aseo, para que arreglen las cosas. Es decir, hay una serie de gastos demasiado grandes, demasiado fuertes, y generalmente pues también el sueldito de los super, hiper, archi, recontrapastores es demasiado alto. Entonces pues llega un momento en que esto parece no ser sostenible. Y estas personas resultan pidiendo a la congregación que siembre para esto, que siembre para lo otro, que pacte la palabra, que selle la palabra, y se inventan cada 8 días una estrategia nueva para sacar dinero, de tal forma que llega un instante en la vida del cristiano que está en esa iglesia que dice, ya no puedo más.
Es decir, estoy dejando de alimentar a mi familia para sostener a este pastor y para sostener este proyecto que él llama iglesia. Esto no tiene el más mínimo sentido. Por eso esos costos tan altos terminan alejando a las personas. Número 4. Debilidad doctrinal. Como estas iglesias no enseñan mucha doctrina, o prácticamente nada de doctrina, como son mensajes genéricos motivacionales, pues cuando la gente se ve confrontada por la verdadera doctrina y por palabra de Dios, generalmente es como si les abrieran los ojos, como si les pusiesen una linterna enfrente y dicen, Dios mío, no sabía nada. Yo tengo muchísimos testimonios de muchísima gente que durante años ha estado en este tipo de iglesias y luego vienen a estudiar con nosotros y dicen, yo perdí mi tiempo, pagué seminario bíblico en la iglesia donde pertenecía y no aprendí nada. Se dan cuenta que los tenían entretenidos, pero no los estaban formando. Además, el acceso que hoy en día las personas tienen a YouTube, a libros, a textos, a teología, es más grande que en ningún otro momento de la historia. La gente ya no come entero y no le cree cualquier cosa a su celebridad pastor, a menos de que lo idolatre. Y eso pues les está causando un daño tremendo. Vuelve, vuelve. Willy aún te ama, gran señor. Número 5. La pandemia. Es innegable que la pandemia causó y está causando graves estragos en las mega iglesias, porque la gente llegó allá y se quedó tranquila en la casa viendo los cultos, y como no estaban bien formados y no entienden bien para qué es la iglesia, pues dijeron ¿qué diferencia hay? Yo me quedo aquí, canto desde mi cama, oro desde mi cama y veo el culto desde mi cama, y antes más fácil, mejor. Evito gastos para la iglesia incluso. Así que la pandemia causó un daño muy grande. Si bien muchas iglesias se recuperaron mucho después, cuando la gente ya salió de sus hogares y comenzó a ir a la iglesia, pues la mayoría de las mega iglesias no han vuelto al nivel que tenían antes del 2019. Sin embargo, en el caso de iglesias como Lakewood Church, eso no es así. Es decir, ellos la crisis la comenzaron antes de la pandemia. Hay registro de eso gracias a un reportaje muy interesante de la página Protestia. Número 6. Cansancio del cristianismo espectáculo. Hay mucha gente que se está cansando de ese cristianismo espectáculo, de buena música, buen show, buenas luces, todo eso muy bonito. Al principio impresiona, al principio gusta, usted va algunos años así y ya después de que su vida no cambia y nada pasa y usted sigue igual de borracho, mujeriego, jugador, mentiroso, hipócrita, se da cuenta que está perdiendo el tiempo, de que lo tienen allá entretenido, pero no está aprendiendo nada y su vida no está cambiando, porque realmente esas manifestaciones estáticas y emocionales no son manifestaciones del Espíritu Santo de Dios en su gran mayoría. Por ende, estas personas terminan abandonando la iglesia. Ni siquiera es que abandonen el cristianismo, es que abandonan las mega iglesias corporativas. En conclusión, ¿cómo podemos analizar este fenómeno a la luz de la Escritura? Lo primero que podemos decir es que no necesariamente una mega iglesia es una mala iglesia. No, una mega iglesia no es mala iglesia por ser mega iglesia. Toda la historia han habido mega iglesias. De hecho, la iglesia cristiana comenzó como una mega iglesia. Hechos, capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Sí, la iglesia en Jerusalén fue una mega iglesia, fue muy grande. Bueno, no se congregaban todos en el mismo lugar. Iban al templo, eso sí, al templo de Jerusalén. Pero pues ellos se congregaban más que todo en las diferentes casas. Sin embargo, ya vemos acá un ejemplo de mega iglesia. El hecho o el problema no es que una mega iglesia sea grande o que una iglesia sea muy grande. El problema es que no sea bíblica. ¿Cuál es el problema real? Que deje de funcionar como iglesia y que comiencen a funcionar como empresas y que su motivación sea el crecimiento, el dinero y la expansión. Por eso el Señor dijo en Mateo 21:13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y es que muchas de estas mega iglesias son simplemente empresas que te quieren vender cosas. Y la gente está ya cansándose de eso. En su gran mayoría se están dando cuenta que eso no es más que una estafa. Convirtieron lo que debiera ser una casa de oración, una casa de búsqueda de la presencia del Señor, en una cueva de ladrones y estafadores, porque hasta el café en la iglesia es más caro que afuera. Además, el problema también es que el pastor sea el centro y no Cristo, cuando Él es la cabeza de la iglesia. Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El más grande profeta de todos los tiempos, el mismo Juan el Bautista, dijo, yo tengo que menguar para que Cristo crezca. Él es el que debe ser visto.
El problema de las mega iglesias corporativas es que quieren que su pastor sea visto y no que Cristo sea el visto, glorificado y exaltado. Yo he pasado aquí, por Lakewood. He visto esa iglesia por fuera y usted encontrará carteles de Joel Osteen y de su esposa por todas partes, imágenes gigantescas de ellos, los nombres de ellos en cada muro externo de su lugar de reunión. Pero usted no encontrará en ninguna parte el nombre de Jesucristo, por ningún lado. Y eso ya pues termina siendo un desastre, si es que ellos quieren ser una iglesia. Además, el propósito de la iglesia no es entretener gente, es formar, hacer discípulos. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer: orar, compartir la cena, estar en comunión, estudiar la doctrina. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer, pero la iglesia, las mega iglesias corporativas, han intentado cambiar el modelo. Han querido convertirse que en iglesias originales, que chéveres y no sé qué, haciendo cosas que otras instituciones hacen mejor. ¿Para qué hago una obra de teatro en la iglesia si hay teatros donde hacen obras de teatro de calidad? Para eso voy a Broadway y veo ahí una buena obra de teatro si lo que quiero es ver una obra de teatro. Pero no voy a ir a Broadway si lo que quiero es que mi vida se transforme. Para eso voy a ir a la iglesia. Cuando desnaturalizan a la iglesia y le ponen a hacer lo que el Señor no determinó que la iglesia hiciera, pues la iglesia va a terminar quebrándose. Pero sobre todo el problema de la iglesia es que cambiaron estas mega iglesias corporativas el mensaje de la cruz y del arrepentimiento por un mensaje motivacional. Y la palabra de Dios dice, 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. El problema más grande de las mega iglesias corporativas es que no están predicando la palabra de Dios. Usan los versículos como pretexto para su mensaje motivacional y coaching. Pero pues eso no transforma a nadie, no cambia la vida de nadie, hace que la gente se sienta mejor por un ratito, pero al fin de cuentas no tiene absolutamente ningún poder. La Biblia nos dice que la doctrina se debe sufrir, porque me confronta. Voy a la iglesia no para sentirme bien, al contrario, voy para sentirme mal con mi propio pecado, arrepentirme y humillarme en la presencia del Señor. Ese es el propósito verdadero de la iglesia. No que me prediquen lo que yo quiero escuchar, sino lo que necesito escuchar. No que hagan alarde de mis propias concupiscencias para que le eche la culpa al diablo, a los demonios, o a mis papás, o a mi pasado, o a las ataduras generacionales de mi condición, sino para hacerme responsable yo mismo de lo que he hecho. En conclusión, el problema no es un problema de tamaño, es un problema de fundamento. Las mega iglesias sí están disminuyendo, las mega iglesias corporativas, pero la herejía está creciendo. No podemos menguar. Hemos hecho un trabajo interesante y nosotros que denunciamos a los falsos maestros y acusamos sus doctrinas, no como personas, no es algo personal, no estamos mutilando el cuerpo de Cristo como alguien muy ignorantemente dice por ahí, no, estamos sacando a la luz estas mentiras, sacando a la luz a estos falsos maestros y estamos haciendo un trabajo que es el trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Y el Señor nos encomendó a hacer ese trabajo a mí y a otros como yo, con respeto, con mansedumbre y reverencia, pero sin pelos en la lengua. Y esto está afectándolos, por eso es que ellos nos atacan tanto con sus diferentes videos y en sus mensajes, porque no les conviene lo que estamos haciendo, les hacemos daño, porque no somos nosotros, es la palabra la que los afecta. ¿Qué opina usted? Colóquelo aquí en la caja de comentarios, de su opinión, es muy importante. Díganos cómo ve usted a las mega iglesias en su ciudad y en su país. Quisiéramos hacer un reporte de cada uno de los países de Latinoamérica. Escriba aquí, por favor. Quiero saber. Enséñeme un poquito de lo que pasa en su país. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerde unirse, darle like, suscribirse y nos vemos esta semana aquí en Biblia Libre.